Bueno, ahora estamos poco a poco volviendo a retomar, y a medida que vaya entrando las personas, saludarlos a todos. Una del primer ciclo, la segunda charla del primer ciclo de charlas sobre el karate okinawense, esta vez con el sensei Balves. Y bueno, vamos a esperar que Sensei entre al Zoom. Ahí empieza la cosa, ¿sabes? Y vamos a comenzar hoy. ¿Tenés algo? Ahora sí. Ahí entró Sensei Gerardo Balves. Buenas noches, Sensei. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Bien. Marcelo, ¿me escucha? Sí, lo escucho bastante bien. ¿Usted nos escucha? ¿Hola? Creo que Sensei no nos escucha. ¿Nos escucha usted? ¿Me escucha? Sí, Sensei Gerardo, lo escuchamos. ¿Nos escucha usted? ¿Nos alcanza a escuchar? ¿No me oye? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Yo a ti no te oigo nada. Veamos cómo solucionamos eso. Veamos cómo se soluciona eso. A ver, Sensei, voy a enviarle una chat a Sensei Balves para ver si podemos solucionar. ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, Sensei. ¿Lo escucha ahí? Pero Buenas yo no noches. no escucho. No, ya, usted no nos escucha a nosotros. A ver, vamos a dar un momento para solucionar esto. Voy a llamar a Sensei Balves. Denos un segundo para que todos nos escuchemos. Hola, hola, hola. Hola. No. Y ahora, a ver si hablan. ¿Me escucha ahí? Hola, hola. Hola. Hola, hola. No nos escucha todavía. Hola, buenas noches. Hola. Sí. 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 Hola, hola. ¿Habla por ahí? Por ahí parece que, yo lo escucho bastante bien. ¿Usted nos escucha?
No. Ahí está. Sí, Valve, apague uno de los dos micrófonos para que no... Vamos a apagar. Eso. ¿Qué apagó? Uno de los dos micrófonos. ¿Dónde está? Aquí está. Solicitar reactivar. Tiene que reactivar uno de los dos audios. El micrófono. Ya. Ay, Dios. Audio City. Hola. ¿Apagó ahí? No, ahí tiene un desfase porque hay uno funcionando y el otro... ponga el del celular, Sensei. Prenda el del celular y con el del celular habla. Ponga el micrófono del celular. Eso. Con ese. Ok. Ahí sí. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bueno, buenas noches, Sensei. Primero que Buenas todo, noches a todos. me gustaría que usted contara un poco de su historia. Y bueno, luego vamos viendo qué vamos a hacer. ¿Cómo desarrollamos? Me gustaría que usted contara un poco de usted, de su historia, de cómo llegó al karate okinawense. Bueno, yo empecé en el año 70, haciendo Shotokan, tenía 11 años. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Sensei. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfecto, Sensei. Bueno, empecé allá por el año 70 haciendo Shotokan, estuve unos 11 meses más o menos. No había niños en esa época, era muy duro. Generalmente a los niños no le daban entrada. Lo escuchamos en todo caso, Sensei, no hay problema. No, pero se escucha con retorno. Sí, pero no Sí, está. se escucha medio mal. A ver, ¿lo escucha mal? Yo lo escucho bien, pero con los auriculares lo escucho perfecto. Yo también lo escucho bien. Esperen, entonces, si me esperan un segundo voy a buscar los auriculares. Perfecto, lo esperamos. Mejor. Mientras tanto, Oye, recomiendo al resto que apaguen todos los micrófonos y que se escuche solamente Sensei. vamos a poner en silencio todos los micrófonos desde acá. Vamos a silenciar a todos. Y solo vamos a reactivar a Sensei Valves cuando vuelva, para que así tengamos una vista ahí. Cualquier cosa que quieran hablar, levanten la mano. Hay un botón que hace la vez para levantar la mano. Ahí Sensei tiene que reactivar usted el micrófono. Está muteado, Sensei, le muteamos todos los micrófonos. Bueno, yo empecé el karate en el año 70. En ese momento recién estaba comenzando a moverse el tema del karate. Yo hacía judo desde los 8 años. Y en el mismo lugar donde hacía judo pusieron karate. Entré al lugar y me sacaron como entré.
porque eran 5 grandotes y obviamente un chico de 11 años no tenía cabida. Pero bueno, al final, como yo había ido con otro chico, nos fuimos a la gerencia del gimnasio y el gerente fue y habló con el profesor y dijo que podíamos perfectamente hacer karate. Eso fue lo peor que pudo haber dicho. Fueron 11 meses de castigo. Me imagino en ese tiempo era así. Terribles, fueron terribles. Bueno, después de ahí, como tenía más moretones que otra cosa, ya mi padre empezó a desconfiar que no iba a las clases de judo. Y bueno, cuando averiguó que no iba a la clase de judo, me sacó del gimnasio. Pero había una escuela que hacía poquito que estaba funcionando, que era Kyokushin, y ahí tenía bastantes chicos, y al final pude entrar ahí, estuve 5 años hasta el año 76. Y en el año fines del 76, principio del 77, por una nota de un diario, un dominical, descubrí el Shorin Ryu. No tenía la más pálida idea de qué se trataba. Pero bueno, era en un gimnasio que quedaba medianamente cerca de mi casa y bueno, de ahí me fui. Me pareció terrible lo que vi, porque el Kyokushin es extremadamente físico y yo lo que veía era extremadamente técnico. Pero sin embargo, justamente vi la diferencia entre algo que era un poquito más grotesco que el Kyokushin y lo que estaba viendo ahí, que era bastante técnico. Al final convencí al profesor, que era un cinturón azul en ese momento, y me dejó participar. Al poco tiempo empecé a ir agarrándole la mano, ya venía con una preparación física bastante buena, tenía 17 años. Y en poco tiempo me convertí prácticamente en el monitor de la clase, o sea, cuando por alguna razón el instructor no estaba, daba las clases yo, bueno, y así empecé. En ese momento la escuela que hacíamos era Shidokan, que desde Argentina estaba dirigida por el maestro Miyasato Shohei. Y en Buenos Aires estaba Jorge Julio Brickman, que era el representante de él en la parte de Buenos Aires. Miyasato vivía en Córdoba. Y Brickman fue el primer cinturón negro de la Argentina de karate. O sea que realmente era una persona muy conocida y tenía una técnica exquisita. Y seguimos en Shidokan con Brickman hasta que Brickman tuvo problemas con Miyasato y él se fue a Okinawa y trajo la representación de Kenshinkan, de la escuela de Fusei Kise, que había sido alumno de Honan Soken. Y estuvimos con él desde el año 84 hasta el año 87, donde nos separamos definitivamente. Las dos personas que llevábamos la escuela habíamos decidido que el camino que tomáramos lo íbamos a conversar, pero bueno, no fue así. La escuela se partió en dos. Una parte se fue a hacer Shotokan Skiff del maestro Kanazawa con el maestro Ishikawa desde México, y yo salí a buscar maestro. Allá por el año 82-83 habíamos participado en una exhibición de karate okinawense en el centro okinawense en Buenos Aires y tuve la fortuna de ver a la escuela de los Higa, que hacía relativamente poco que habían pasado a Kyudokan, porque el líder, vamos a decir, que era Jintatsu Higa, era hermano del fundador del Kyudokan, Yuchoku Higa, y pasó de la escuela Matsubayashi que hacían antes a el Kyudokan, pero todavía no había un Kyudokan, ya que hacíamos los Pinan de Matsubayashi y los Pinan de Kyudokan. El Kusanko de Matsubayashi y el Kusanko de Kyudokan, una locura. Era terrible, era una confusión total. Bueno, me terminan aceptando en la escuela y bueno, de ahí hasta ahora sigo haciendo Kyudokan, ya 33 años haciendo Kyudokan, y es a lo que me he dedicado. ¿Cómo conoció usted la diferencia, o cómo entendió la diferencia del
Shorin Ryu okinawense es el karate okinawense, al karate que conocemos nosotros más occidental. Bueno, lo que pasa es que yo sufrí una enorme, primero una decepción y después una enorme alegría. Cuando yo fui por primera vez a Okinawa, los maestros Oscar y Benito no querían por nada que fuéramos a Okinawa porque, no sé, pero no quería. Y tal es así que, bueno, yo tenía los pasajes comprados y dije, bueno, yo me voy, aunque me tenga que caer en el aeropuerto, ya lo tengo, ya no puedo ir para atrás. Y dicho y hecho, me fui, llegué allá, no habían avisado nada, no había nadie esperándome, no había nada, fue terrible, fue una situación de... Me sentí como como la película de Tom Hanks, que se queda sin país. Pero bueno, se me dio por nombrar a Yuchoku Higa, y uno de los que estaba ahí, se ve que se le prendió la lamparita con el nombre, y el hijo de Yuchoku, Yuji, hacía poco que estaba trabajando en el aeropuerto internacional. Perdón. Y me vino a ver, y enseguida llamó a un señor que se llamaba Ishimine, que era el cuñado de Oscar Sensei, que había vivido 20 y pico de años en la Argentina, por lo cual hablaba español bien. Y bueno, gracias a eso pude salir del aeropuerto. Tras cartón yo tomo mate, había llevado un paquete de yerba, y los japoneses vieron el paquete de yerba y se volvieron locos. No fui, Pablo, no fui, pero faltó poco, faltó poco. Bueno, y esas son las anécdotas, ¿no? Pero bueno, después de eso vino lo otro, porque Ishimine me sacó de ahí y me llevó a un hotel. El hotel salía $140 por día. Y yo dije, me quedo 2 días y me voy. Digo, a ver, no había muchas opciones. Estamos hablando de principios de los 90. Y bueno, al otro día me vinieron a buscar y ahí conocí a Minoru. Minoru, una personalidad, no es el hombre mayor que vemos ahora, era un tipo que tenía una espalda enorme, hacía halterofilia, el cuello parecía un oso y no me hablaba ni una palabra. Pagó el hotel y de ahí, bueno, me llevaron a recorrer algunos lugares hasta que voy a una casa y me dicen que deje las cosas ahí y vamos con Minoru y con Nishimine a buscar a Noriko, la esposa de Minoru, y de ahí vamos a un residencial de ancianos donde vivía una tía de Noriko y la casa que me habían dejado era justamente de la señora. La señora lo único que me pidió que todos los días a las 7 de la mañana prendiera un incienso en las fotos que tenían en el Budaya. Y bárbaro. Y no toqué nada, pero hasta el extremo de no tocar nada, de que dormí 35 días en el tatami y no abrí una puerta donde estaban los futones. Tenía las caderas que parecía un oso, ya no sabía ni cómo ponerme en el tatami. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Y en cuanto al karate, bueno, ahora vamos a la parte del karate. Nosotros, Oscar Higa fue también alumno de Michiya Itaya, el introductor del Shotokan en Argentina. Y él hizo de la escuela una fusión, o sea, y como hicieron muchos, estructuraron el karate de tal manera que de principio a fin todos sabíamos lo que se iba a hacer, ¿verdad? Y Okinawa no era así. En Okinawa la gente llegaba, saludaba. Si la clase había empezado, esperaba que le dieran opciones de entrar y cuando entraba se ponía a hacer su historia. Y todos eran así. No había muchas, no había una estructura de clase. Yo digo, ¿y acá qué hago? Pero Ishimine, consciente de la realidad, fue un fenómeno. Para mí fue un fenómeno. Las 2 primeras veces que él fue el intérprete, de las 2 primeras veces que fui, yo creo que todo lo que aprendí se lo debo a él, porque él me decía,
Acá los maestros no te van a hablar, te van a preguntar. Si vos decís que sí, por ejemplo, si dice, usted sabe pegarle al maquiwara, aunque tenga los nudillos así de grande, no importa. Vos tenés que decirle, no, más o menos, no sé pegarle bien. Y entonces te van a decir, si te dicen un kata, aunque vos lo sepas, decirle que lo sabés poco. Y entonces te van a enseñar. Si vos decís que lo haces, que lo sabés, y por ahí te dice que lo hagas, pero no te van a corregir porque vos ya dijiste que lo sabías. Bueno, ¿cómo, perdón? No, ya tiene parte del cambio que pasa en la estructuración de la okinawense. El okinawense te pregunta por qué, no cómo. Claro, exactamente. Es el karate del por qué y no del para qué. ¿Ah? Esa es una de las grandes diferencias entre el karate japonés y el karate okinawense, ¿no? Y por suerte. Pero realmente todo eso a mí me sirvió, aunque tuve la problemática de que cuando, o sea, estaba todo ese mes que estuve en Okinawa, esa primera vez fue un aprendizaje brutal. Ishimine me decía, usted anote todo lo que le digan, todo lo que vea, anótelo, porque otra vez capaz que no se lo van a repetir. Bueno, y así fue que lo hice, ¿no? Pero después tenía que volver a Uruguay, y después tenía que ir a Argentina y hablar con mi maestro. Y el otro choque fue el que yo sentí, porque cuando fui a contarle todas aquellas cosas que había vivido en Okinawa, ya me pararon en seco y me dijeron, Okinawa es Okinawa y acá es acá. Punto, me pusieron la tapa. Entonces, claro, cuando yo en Uruguay con algunos de mis alumnos entrenábamos lo que habíamos hecho en Okinawa, y cuando estábamos con Sensei hacíamos lo que decía Sensei. Y bueno, y así fue que lo fuimos llevando, y así la fui llevando. Después yo me fui a Estados Unidos, después de Estados Unidos me fui a España, y bueno, ahora que estoy en Canadá. Y bueno, y en todo ese tiempo he ido... Okinawa tiene dos partes en mi vida. Tiene una parte... y Okinawa cambió también en esas dos partes de mi vida. O sea, yo pasé de conocer un Okinawa de calles estrechas y lugares oscuros en la noche a una ciudad que crece constantemente y que se ha expandido. O sea, me fui de un lugar donde la parte de Suboya, que es una parte dura, con burdeles, donde realmente ahí se había que pelearse. Sí. No me tocó esa parte de la historia, pero el ambiente daba como para eso. A un lugar que tiene un Sheraton ahora de 22 pisos, creo que es un Sheraton, bueno, ahora no me acuerdo bien. Una calle que termina en un McDonald's, digo, o sea, fue un choque brutal lo que pasó desde aquella época hasta ahora. Y en el 97 Okinawa sufre un cambio brutal, porque en el 95 se había hecho el premundial, el Budokan todavía no estaba terminado, se había inaugurado una parte nada más. Y en el 97 se hace el primer mundial y la inauguración oficial del Budokan. Y van, creo que fueron 1700 y pico de participantes al mundial de karate, de kumite, kata y kobudo, que fue el primero que se hizo. Y ahí creo que los okinawenses, que son okinawenses pero no son tontos, dijeron, acá tenemos la nuestra. Y empezaron a hacer todo un trabajo de hormiga para llegar a lo que es hoy y al karate turismo que existe hoy. Sí. Ese mundial de karate que nombra, ese mundial de karate era un mundial de karate de alguna federación mundial o karate... Estaba patrocinado por la prefectura de Okinawa, por la gobernación. Y se reunían por primera vez las 4 federaciones para conjugar. Hay que ver que en Okinawa existen 4 federaciones, y en las 4 están los 4 estilos, en las 4 tienen kobudo,
O sea que es un tema pura y exclusivamente político. ¿Ah? Y eso era un problema, tal es así que el gobernador optó por decir, bueno, ¿saben una cosa? Ahora, las 4 van a funcionar como yo lo digo. Y puso a una persona que es el que organiza todas las cosas en nombre de las 4 federaciones. Pero en aquel momento todavía no, o sea que se pusieron de acuerdo solamente para hacer el campeonato mundial este. Y ahí vieron cuál era el potencial que realmente tenían en sus manos, ¿no? O sea, antes éramos muy pocos los que íbamos a Okinawa. Básicamente las clases eran con japoneses, no eran con occidentales. Solamente algunas escuelas, cerca de la parte de Okinawa City, todo lo que es la parte de cadena, toda esa parte de ahí donde están las bases militares, algunas escuelas aceptaban algún marín. Pero había muchos que eran reacios a eso. Y entonces un occidental, no importa, vos tenías que aclararle, no, yo soy de Sudamérica, no tengo nada que ver con... Porque los carteles de Yankee Go Home estaban por todos lados. O sea, eso es una realidad. A pesar de que le deben... O sea, yo debo reconocer que los okinawenses le deben todo el crecimiento a que las bases estuvieron ahí colocadas. Contrariamente a la realidad que a veces pretenden mostrar, ¿no? Pero bueno, esa fue la historia. Y entonces Okinawa tuvo esas dos visiones. Antes del 97, antes de ese mundial, antes de que vieran que el potencial de gente que podía llegar a ir, y el que tuvieron hasta ahora, ¿no? O sea, ahora el karate y el kobudo es una industria. Yo me acuerdo que en el 94 había algo así como 10 o 12 décimos danes. Ahora hay 140 y pico. Yo una vez me perdí, me tomé un taxi y le dije al dojo de Yuchoku Higa, me llevaron al de Yoshin Nagamine, que era el único que conocían. Conocí el de Yoshin Nagamine también. Que dicho sea de paso lo tiraron abajo hace poco, tiraron atrás. 2 meses, 2 o 3 meses, o un poquito más. Un mes y medio para atrás lo tiraron abajo. Sí, un disparate. Bueno, nadie sabía dónde quedaba un dojo de karate, nadie sabía. El de Nagamine porque era un dojo municipal, vamos a decirlo. Fue el primer dojo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que tiene una historia, creo que fue en el 45 se hizo el dojo de Nagamine y en el 47 el de Yuchoku Higa. Hoy el Kyudokan es el único dojo antiguo, o sea, antiguo, posguerra, activo que existe en la actualidad. Pero bueno, pasamos de que nadie conociera ningún dojo, ahora hay 400 dojos en todo Okinawa. 400 dojos. En 1.800.000 personas creo que tiene Okinawa. De los cuales el 0,01% practica karate. O sea, si vos a un chico de la escuela le decís karate o béisbol, arranca para el béisbol, pero sin pensarlo. De hecho, ese es un comentario entre los maestros antiguos de que la afluencia de público joven a enseñar karate es muy poca. Todos quieren hacer muy poco. En Japón. Hay algunos maestros que se han dedicado, Oshiro, por ejemplo, Nobuko es una de las maestras de karate, unas pocas mujeres que ostenta una categoría alta, es octavo dan, y ella tiene muchísimos niños, pero se ha dedicado y tiene una pedagogía muy especial, y los maestros viejos tenían muy poca paciencia con los chicos, muy poca paciencia. Okinawa tiene muchas cosas a favor y un montón de cosas en contra. Una vez alguien me dijo, pero no me lo dijo solamente a mí, sino que lo dijo un montón de personas que éramos practicantes, y creo que después eso ya se hizo más público. Él dijo, va a llegar un momento donde los verdaderos practicantes de karate van a estar afuera de Okinawa. ¿Ah?
Y eso lo dijo Meito Kuyagi. Y realmente creo que vamos encaminados a eso. Vamos encaminados a eso. De la historia del karate saben mucho, pero cualquier alumno nuestro que tenga 3, 4, 5 años de práctica sabe mucho más de la historia del karate que lo que sabe cualquier alumno en Okinawa. Salvo casos muy específicos que se han dedicado. Pero si no, el común denominador. Y a los maestros tampoco les interesa, no les interesa, es el hoy, esto es hoy. O sea, y eso hace perder mucho de la tradición. Hace perder prácticamente todo, o sea, se rompe el contacto de la tradición. Bueno, es un poco, no sé. Sí. Entonces, bueno, también, dentro de lo que yo he tenido la suerte de conversar con usted, quisiera preguntarle específicamente, hay muchas líneas de Chorin, pero el Chorin en sí, de lo que se conoce, ¿de dónde viene? La historia del karate en general es un cruce de cables por todos lados. Esa es una realidad. Quien diga, esto es así, tajante, está mintiendo, pero mal. Hasta hace 10, 15 años, había un montón de maestros, según nuestra cuenta histórica, que habían estado en China y habían practicado, etcétera, etcétera. Hoy ya sabemos que eso no fue así. ¿Por qué? Porque se han empezado a consultar. Vamos a empezar por el principio. En 1372, toda la isla y 4 o 5 islas en alrededor empiezan a comerciar con China. En 1389 empiezan con Corea y de ahí a la diáspora del resto de Asia. En 1429 ya sabemos que se unifican los 3 reinos y queda solamente convertido uno. Pero ¿qué pasa? Primero tenemos que entender que esos 3 reinos ya tenían sus propias idiosincrasias que luego se van a fusionar, pero en principio eran 3 idiosincrasias. Y no solamente 3 idiosincrasias, 3 idiomas diferentes. Hoy se habla del Hogen, hoy se habla del Uchinaguchi, pero realmente llegaron a existir entre 7 y 11 dialectos en Okinawa, ¿no? A eso tenemos que sumarle que solamente en China hay 200 dialectos, en Corea hay 43 dialectos. Y de ahí el más, lo que venga, Xi'an, etcétera, 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 etcétera. O sea que, cuando queremos armar todo esto, tenemos que empezar a hilar finito, finito, finito. Y el primer lugar que se empieza a hilar es aquellos que realmente escribían toda la historia, que eran los chinos y los japoneses. Los okinawenses no escribían nada. Y lo que escribían lo escribían en chino. Sí. ¿No? Entonces, ahí empezamos a ver que no hubo tantos maestros que viajaron. ¿Por qué? Porque los viajes que se hacían al continente, los viajes que se hacían a China, tenían que estar, en primer lugar, que tenían que tener permiso para viajar. Viajaban con una delegación determinada, que podía ser entre 40 y 260, más o menos. Entre 49 y 260, más o menos. El nombre estaba puesto. Sabemos que también ahí existe un problema, porque los nombres que aparecen en los roles, en las guías, tenemos que pensar que en Okinawa pueden llegar a tener tres nombres: el nativo, el chino y el japonés. O sea que había que ver con qué nombre anotaban a alguien para viajar. Tenía que tener el permiso, tenía que no podían estar, ahí dicen, porque estuvo como 20 años en China estudiando. No estabas 20 años en China estudiando. Primero porque tenías un permiso que duraba de 6 meses a 1 año y medio. Y entre 6 meses y 1 año y medio que alguien me diga quién se hace experto. O sea que tenemos casos específicos como Miyagi Choyun, que viajó 2 veces.
Había que ver si Sakugawa viajó realmente. Matsumura sí viajó porque él viajaba porque realmente él era una persona del reino, era parte de los séquitos, era una persona de cierta relevancia. Y entonces ahí es donde empiezan a fusionarse muchos nombres chinos. ¿Quién era Anan? ¿Quién era Iwa? ¿Quién era Wei Chin-san? ¿Quién era Ryuryuko? ¿Quién era Shinto? No sé cuántos náufragos debe haber habido en China que enseñaron karate, porque en todos lados siempre hay un náufrago que enseña algo. Por eso que te digo que la historia del karate nunca se va a saber. Se puede tener una idea, y es importante tener una idea porque esa idea es la que te va a servir como columna vertebral de lo que quieras o pretendas encontrar. Bien. Shorin Ryu. Durante muchos años se dijo que era una creación de Matsumura. Error. Matsumura es un sistematizador, sí. Mirá cómo viene la historia. Y esto me lo dijeron incluso personas allá. Hay un alumno de Yuchoku Higa, Miyagi Tokumasa Sensei, que es catedrático de historia de la Universidad de las Ryukyu, o sea que no es cualquiera. Y es asesor del museo de Okinawa, o sea, es un tipo que de historia sabe muchísimo. Y escribió aparte un libro de historia, ¿no?, del karate en el año 1987, que nunca quiso que se tradujera a ningún idioma, o sea que está en japonés. Si sabés japonés, bárbaro, si no, jodete. Y él, una de las cosas que decía era que muchas veces los kata eran estilos. O sea, yo practico el estilo Naihanchi, yo practico el estilo Rohai. O sea, ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿cómo el tema de los estilos es un tema muy nuevo. El tema de los estilos es una cosa muy nueva. O sea, tenemos que entender que los estilos no existían. El que diga, no, porque mi estilo tiene 400 años, te está mintiendo, pero mal. No existen los estilos de 400 años, ni de 200, ni de 100. Los estilos, si tomamos como que 1933 fueron donde se escribieron los dos primeros estilos en la Botokukai, que fue el Goju Ryu, el Shorin Ryu, y el Kobayashi Ryu. Ya. Estamos hablando de menos de 100 años, estamos hablando de 90, 80 años. Entonces, no existen los estilos así de viejos. Me esperas un poquito porque creo que enchufé mal esto y se me está terminando la batería. Ya. A ver ahí. Sí, me parece que ahí agarro. Bueno. Y entonces Matsumura nunca, Sokonbushi Matsumura nunca habló de un estilo. Nunca, jamás habló de un estilo. Sí, Itosu hace una mención a Shorin y Shorei. Una mención en uno de sus tratados, en uno de sus 10 de sus 10 frases solemnes, hace una mención subrepticia sobre Shorin y Shorei. En 1927, creo que esto ya lo saben, pero bueno, vale la pena repetirlo. La gente que practicaba judo en Okinawa invita a Jigoro Kano a que viera los progresos, todos los danes que había en Okinawa de judo, lo invitan y en eso preparan una demostración de karate donde hay varios maestros. Pero digamos que hay 3 maestros que son, vamos a decir, los más conocidos, que son Miyagi Choyun, Kian Chotoku y Mabuni Kenwa.
Y entonces, a ver, ¿de qué zona era Kian Chotoku? Ah, él vive en la zona de Tomari. Ah, y Mabuni Kenwa, ah, no, es de la zona de Yuri. Ah, y Miyagi Choyun es de Kuninda, es de Kume. O sea que es de Naha. Entonces, bueno, entonces, cuando presentemos vamos a presentar Tomari-te, Yuri-te, Naha-te. ¿Ah? Eso es lo que... Vamos a decir, si queremos hablar de estilo, bueno, pensemos que ese es el origen grande, el origen genérico. Porque era muy feo decir tudi, o tote, o tode, dependiendo de cómo lo quieras nombrar. Porque eso era mano china. Mano china y a los japoneses no... Y para los japoneses hablar de mano china era como una patada en la oreja. Entonces quedaba mejor eso. Podemos decir que el primer inventor de un estilo fue Shinsato Shinan. De casualidad, por la exhibición que tuvo que hacer en 1925, Pablo me puede corregir o tú me puedes corregir. Creo que fue en 1925 que hicieron, o en 1929, por ahí, que tuvo que, le preguntaron por el estilo y él... 29, sí, 29 me confirma Pablo. 29. Que tuvo que decir, y puso Hanko Ribu, ¿no? Una cosa así, medio suave o medio duro, una cosa así. Medio duro, Hanko Ribu. Y después de ahí, de los 8 poemas del puño, Miyagi Choyun Sensei saca el Goju, ¿no? El blando, duro, duro, blando. Pero digamos que si es así, bueno, fue un alumno de Choyun Miyagi el que crea el primer estilo de casualidad, lo saca de la manga y lo pone ahí arriba. Después de Miyagi, a la par de Miyagi, llega el Kobayashi Ryu, ¿no? De Chibana Chosin. Aquí también hay un tema de lenguaje, ¿no? Porque hay muchas formas de decir yo. Ko y yo dicen lo mismo, ¿no? Eso por parte de los kanji, porque la lectura onjomyo, la lectura china del Kobayashi es Shorin. Sí, exactamente, pero no solamente eso. Sukunai Hayashi, por ejemplo, también es Shorin. Y Matsu Hayashi también es Shorin. Y hay gente que muchas veces dice, pero ¿y cómo? ¿Y por qué Shorin? ¿Y cómo Shorin de...? Pero si Tomari, ¿y por qué Yuri? Y es porque... hay que entender una cosa, un alumno tenía muchos maestros. Y hoy, por ejemplo, Motobu Choki, hoy practicaba con Itosu y mañana Silvi practicaba con Matsumora Kosaku. Y uno era de Tomari y el otro era de Yuri. Y no es la claridad con la que nosotros hoy vemos las escuelas. No es para nada. Entonces vamos a las raíces más históricas. Tendríamos que ir a una monja china, que es la que crea una de las versiones de la grulla blanca, que es la grulla que come o la grulla que duerme la siesta. Porque los chinos tienen una forma de poner nombre que es maravillosa. Y eso es lo que más... Y el Bakua. Y eso es más o menos... la línea. También se decía que, por ejemplo, no, porque el Goju-ryu viene del sur de China y el Shorin viene del norte. Mentira, todo viene del sur. Toda la zona de Fukien, de toda esa zona viene lo que hacemos. Simplemente que existían diferencias estilísticas, como las existen hoy por gusto, por cuerpo, por lo que sea. Pero no tiene nada que ver exactamente con una zona específica norte-sur. No tiene nada que ver. Como tampoco tiene nada que ver que Shorin, sí tiene que ver, pero entre comillas, que Shorin sea la traducción de Shaolin. Dependiendo de cómo se escriba el kanji, sí puede serlo. Por ejemplo, Sukunai Hayashi y Shorinji Ryu escribe el kanji igual que si fuera Shaolin. Pero Kobayashi no lo escribe así. La primera traducción que se puede hablar
de Kobayashi, por ejemplo, es decir que es el bosque joven o la joven foresta, ¿no? Lo mismo que Yobayashi, la de Iso Shimabukuro, que también es Yorin. Pero también se puede decir que es el jardín del rey Yo. Entonces, hasta en eso tenemos problemas. La escritura nos complica, la fonética nos complica y la falta de escritura nos complica. Siguiendo la línea de esa monja, podemos hablar de quiénes fueron los que tuvieron esa primera influencia en el linaje de Yuri. Podríamos estar hablando de Iwa y de Wai-Chin-san. Podríamos estar hablando de ellos. No es seguro tampoco, podríamos estar hablando de ellos. ¿Y a quién le enseñaron? Y básicamente le pueden haber enseñado a Matsuhiga, por ejemplo, que fue el maestro de Takahara, el monje, el Yamabushi, el Takahara Peichin, que fue el maestro de Sakugawa. El otro chino también, estamos hablando de Kusanku. Ahora, Kusanku era un nombre, era un apodo, era un estilo, ¿qué era Kusanku? Tampoco nadie sabe qué era Kusanku. Se dice que hubo un militar chino que fue con estudiantes a Okinawa, más o menos por esa fecha, de 1700 y pico, y que era un renombrado artista marcial, se dice que se llamaba Quan Shanfu, otro dice que se llamaba Quan no sé cuánto, otro que... y que por ahí sonó y dijeron, va, Kusanku. Está agarrado con pinzas, un historiador serio no puede hacer una... Yo no lo soy, vamos a entendernos, pero una persona que realmente sepa historia no puede tirar a ver si por las dudas caza algo. Lo correcto, lo concreto es que Sakugawa Kanga aprende con un chino y de él extrae determinadas técnicas con lo que conforma el Kushanku, Kusanku, Kosokun, como quieran llamarlo, que es sumamente interesante y es una de las bases y de la fuerza que tiene el Yorin en general, no importa si es de Tomari o de Yuri. Sakugawa tiene muchos alumnos. Decir que Matsumura fue el mejor alumno de él es también poner el pie en el freno. Tuvo a Makabe, tuvo a Matsumoto, tuvo a varios alumnos que eran muy buenos, pero que simplemente no tuvieron marketing. No tuvieron el marketing que tuvo Matsumura, que era un tipo inteligente, que no solamente peleaba con el cuerpo, sino que peleaba con la cabeza. Y eso es lo que lo hizo sobresalir, lo que lo hizo despuntar. ¿Cuál fue la gran virtud que tuvo Matsumura? Que toma versiones de acá y versiones de allá y arma una estructura. No estamos hablando de 20 kata, ni estamos hablando de 15 kata, ni estamos hablando de 10 kata. Estamos hablando de 3, 4 o 5 kata. Estamos hablando de un Naihanchi único. Hoy por hoy los investigadores se decantan porque el Naihanchi fue un kata único que luego Itosu, con todas las barrabasadas que hizo, lo partió. Es una de las tantas versiones, pero me inclinaría por pensar así. Los viejos maestros de Yorin, que eran pro-okinawenses o pro-chinos, siempre se inclinaban mucho más por Matsumura que por Itosu. Siempre como que a Itosu le perdieron la confianza, transformó tanto los katas y le sacó tanto contenido que hoy por hoy a los practicantes de Yorin nos cuesta mucho intentar llegar a entender a veces algunos kata.
Después de Matsumura, que también tuvo muchos alumnos, unos 10 o entre 10 y 13 alumnos de nombre, tenemos que la versión más... Porque también era un compañero de trabajo del castillo de Yuri. O sea, Itosu era un tipo muy versado en chino, en poemas chinos, pero también era muy versado en matemáticas. Era no se puede decir que fuera un traductor porque no lo era, pero sí era un tipo que podía llevar muy bien determinado tipo de cuentas y determinado tipo de cosas legales, aspectos legales del castillo. Entonces, Matsumura fue maestro de Itosu, pero no fue el único maestro de Itosu. O sea, sí por herencia se podría decir que fue el heredero, porque los demás maestros, porque también existió un problema. Muchos maestros no querían enseñar, o si no, le enseñaban a uno de la familia, y eso se murió, y la Segunda Guerra Mundial mató lo que quedaba más o menos colgado, lo mató la Segunda Guerra Mundial. Por eso los que se hicieron fuertes fueron aquellos que fueron dejando un legado. Sakugawa, Matsumura y Itosu. Itosu fundamentalmente por meter el karate en la educación. Yo a Itosu no lo quiero mucho. De verdad lo digo porque realmente me hace romper la cabeza cada vez que tengo que estudiar e investigar un kata, una forma, un bunkai. Me hace romper mucho la cabeza. Pero no dejo de reconocer que si no hubiera sido por Itosu, ni tú, ni yo, ni Pablo, ni los que estén acá mirando, estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otras cosas, digo. Pero de esto seguro que no. O sea que ese es el gran aporte que le hizo y por qué queda colgado en el linaje, ¿no? No sé, haceme alguna pregunta porque se me secó la lengua. Bueno, mira, tengo una pregunta que enviaron sobre los cambios. Lucho veía, ¿no? Los cambios, obviamente, dentro del contexto general de cambios, avances, pero no tanto, han llevado a innovar en los métodos, las diferentes formas de practicar artes marciales, han ido en detenimiento de las bases que originan el mismo. Por el contrario, cómo se agiona, cómo se sigue manteniendo las primeras formas, los ritmos que ahora son, la esencia del karate, en grandes rasgos lo que me dice un colega tuyo desde Uruguay, Luis Bella. A ver, de original poco y nada. Hoy lo original es muy poquito, muy poquito. En un kata podés tener técnicas originales, en un kata podés tener apreciaciones de movimientos originales, pero el otro de los enormes problemas que hubo siempre fue la transmisión. En general la transmisión mató, es como el teléfono descompuesto. Entre el primero que lo dijo y el último que lo recibió, lo que queda es el contorno. Como este entonces con internet mal, así que se entienden dos o tres palabras. Exactamente. Entonces tenemos ese enorme problema. Tenemos el segundo problema. Los okinawenses de por sí son selectivos. O sea, si algo tenía 80 movimientos, lo dejaron en 25. El okinawense es muy práctico. Nosotros somos complicados, los okinawenses no son complicados. Ellos se conforman con hacer bien 2 o 3 técnicas, saber 1 o 2 kata. Y con eso elaboran su táctica y su estrategia. Nosotros queremos hacer 25 kata con sus 7, 8 bunkai de cada uno, saber 190 técnicas, dar 2 vueltas camero en el aire y pegar un yoko tobigeri. Y queremos hacerlo todo bien. Entonces tenemos un problema también de pensamiento, de interpretación, de enfoque. Gracias a Dios, algunos lo hemos ido cambiando eso y lo vamos transmitiendo de esa manera. Es decir, yo te voy a enseñar todos los katas, pero si vos pretendés hacer todos los katas bien, estás de atara. O sea, tratá de llegar a aquel que te pega en el alma, que vos
y rompelo todo el kata, rompelo y volverlo a armar. Y hacé tu técnica. Hacé tu técnica. Y entonces eso, que a mí me sonaba horrible cuando alguna vez lo escuché, después me di cuenta que es una gran verdad. Yo no estoy cambiando el estilo, no estoy cambiando la escuela, sigo todos los principios, no pretendo hacer mi propia escuela, no pretendo... Lo que pretendo es hacer mi karate, basado en mi escuela y en mi estilo, o en el estilo y en la escuela, hacer mi karate. ¿Por qué? Porque yo no puedo pelear como tú, ni puedo pelear como Pablo, ni puedo pelear como Juan, ni puedo como Pedro. Yo puedo hacer mi pelea. Y tenemos que entender la otra cosa que es muy importante. El karate es para pelear. Le gusta a quien le guste y le disgusta a quien le disguste. A ver, la competencia es preciosa. Yo fui competidor, fui 13 años competidor, fui campeón de mi país, representé a Uruguay en mundiales. Pero lo hice porque el Shorin Ryu no lo conocía a nadie. Y entonces si vos tenías a alguien que por lo menos hacía nombrar, este de Shorin Ryu, aunque la gente no supiera de qué se trataba, capaz que se preocupaba por averiguarlo. Por conocerlo. Claro. Entonces, es un poco yo me vi obligado y luego ¿sí? No sé qué, Pablo. Pablo. Cuando termines ese, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Sí, claro. Ahora. No, termine la idea. Lo que pasa es que se me ocurrió ahí, entonces levanté la mano. Termine la idea y yo le hago una pregunta. Que ya ni me acuerdo qué era. Bueno, después sigue hilando. Unos años atrás tuve la oportunidad de conocer a Minoru Higa, Sensei, y Minoru Higa Sensei me invitó a su dojo, al de Tsuboya. Ese es el dojo que yo conocí, pero entiendo que ese era el dojo de Shuchoku Higa. Yuchoku, sí. Ese era el dojo de Shuchoku. Sí, ese es el en ese dojo, además de la foto grande de Shuchoku Higa, están las fotos de Miyagi Choyun y de Shinsato Shinan Sensei. Ahí. Sí. ¿Shuchoku fue alumno de Shinsato? Claro. A ver. Yuchoku fue empieza con Shiroma Shiro de Yuri-te, no Yorin, de la línea del castillo de Yuri, como por 6 años. Una vez que muere él, está un año practicando solo, hasta que empieza a practicar con Shinsato Shinan. Y Choyun Miyagi era tío segundo de Yuchoku Higa. Y a él le enseñaba Ti, no le enseñaba ni Goju ni Yorei, le enseñaba Ti. Y un día Yuchoku, Choyun Sensei, pierde 3 hijos y muere su principal alumno, que era Shinsato Shinan, y le dice a Yuchoku que busque su camino porque él ahora iba a enseñar Goju Ryu. No iba a enseñar otra cosa que fuera eso. Y entonces ahí es cuando en 1943 Yuchoku Sensei va a practicar con Chibana Chosin, que estaba peleado con Itosu y había cambiado muchas cosas que Itosu le había enseñado, porque decía que, bueno, no importa, no quiero hablar mal, pero como que tampoco su principal alumno, que era Chibana Chosin, tampoco estaba muy de acuerdo con los cambios que se habían hecho. A tal extremo, mirá que yo salto como loco de un puente para otro, así que si voy demasiado rápido me avisa. A tal extremo que en los últimos, cuando Chibana Sensei se estaba muriendo, le quedaban meses de vida. Él era un tipo de decir las cosas de forma muy dura, pero durante muchos años se mantuvo callado. Y cuando ya sabía que el cáncer se lo estaba llevando, agarró y empezó a decir, no, porque karate es para pelear, porque karate tienen que hacer de las manos, tienen que hacer espadas, y porque esto es pa. Empezó a decir lo que decían todos los maestros viejos antes de Itosu.
para qué era el karate, cómo estaba constituido el karate, cómo tenía que entrenarse el karate. Eso lo dijo ya en sus últimos años, en sus últimos meses, Chibana Sensei. Y eso hizo que mucha de la gente de Yorin se apartara de Chibana. Y muchos alumnos de Chibana pensaban que ya estaba loco por el cáncer y entonces dicen, no le podemos seguir haciendo caso porque él está enfermo y se va a morir y entonces... Y Yuchoku dijo, no, él está perfectamente cuerdo. Él está diciendo lo que realmente pensó toda su vida, que era el karate que quería enseñar y el karate que él quería dejar. ¿Qué es lo que hizo Yuchoku Sensei? Yuchoku Sensei básicamente es Kobayashi. Pero él extrajo lo que para él consideraba que de lo que había aprendido de Nahate y del Ti que habían aprendido con Shinsato Sensei y con su tío, era lo más aplicable a su forma de pensar. Porque esos maestros de la última generación, Nagamine, Uehara Seikichi, todos esos maestros de última generación tenían muy claro cosas que nosotros no tenemos claro. Que el karate es una fusión de muchas cosas. El estilo es una cosa que nos limita, nos margina, nos impide ver las cosas buenas que hay en otros lados. Pero también es una necesidad, porque si no nos pasaríamos buscando muchos conejos y no agarraríamos ninguno. ¿Ah? Entonces que Yuchoku haya puesto Seisan, nosotros tenemos Kakie, nosotros hacemos Shirikumi, que nosotros hayamos aprendido a trabajar determinado tipo de cosas que se hacían en las primeras épocas del Goju-Ryu o de antes de ser Goju-Ryu, lo que hace es mostrarnos esa verdad, que no existe una única verdad. No sé si Pablo, no sé si respondí más o menos. Perfecto, y repregunto, Sensei, porque esto me interesa. Ya que Yuchoku Higa, en aquellos años que yo sospecho que sería la década del 30, ¿verdad? Estamos hablando que en la década del 30 él habrá practicado con Shinsato. Exacto. Shinsato muere en el 45, ¿no? En el 45 en la guerra, sí, le cae una bomba en la cabeza, literalmente. Sí. En el norte de Okinawa. De hecho, su nombre está en el Monumento de la Paz. Sí. ¿Puede ser que Yuchoku Higa esté físicamente en el video ese muy cortito que hay hecho por un japonés que estaba visitando Okinawa, en donde se ven okinawenses haciendo Hoyogundo? Son todos alumnos de Miyagi y de Shinsato. No te lo podría decir. Shinsato Shinanse que está, ese es un video de 1933. Sí. Creo. Un poquito más acá me parece que es el video. Sí, 34, 35. Bueno, puede ser, ahí está, entre el 33 y el 37, por ahí está ese video. Sí. No te lo podría decir porque no lo sé. No lo sé. Yo sé que sí, Shinsato Shinan está. Y creo que no se puede reconocer a ninguno más, me parece, pero bueno. Es re difícil, o sea, primero tiene que ser alguien que haya, no digo tenido contacto, porque ya no debe haber quien haya tenido contacto, pero fotos de joven de Choku o de esas personas, y luego, bueno, tratar de entender esa imagen que desde lejos... Para que te voy a mostrar una foto de... Si se puede ver más o menos algo acá, porque tengo justo... esta es la historia de Yuchoku Higa. Este es Yuchoku Higa. Este es un compañero... Los dos eran alumnos de Shinsato Shinan acá. ¿Usted me puede mandar esa foto?
Sí, creo que la tengo acá en el libro, la tengo bien. Yo te la mando, claro que te la mando, sí, sí, sí. Sí. El libro no vale la pena ni que te lo copie porque está todo en japonés. Me tiene poca fe, Sensei. Bueno, no, capaz que sí, pero mirá que estos los escriben. Estos se hicieron muy poquitos de estos libros. Muy poquitos libros se hicieron. Pero sí, te mando. Te la voy a buscar mejor porque la tengo mejor. La tengo entera sin este cuadrado acá. ¿Tá? Te la mando, claro que sí. Y No hay problema. si tiene el nombre, si sabe el nombre de la otra persona, mejor. Por ahí después yo me fijo Creo en que el también lo video. tengo. Creo que también lo tengo en alguno de mis apuntes, lo tengo. Así que quédate tranquilo, te lo mando, Pablo. Gracias. Pasa que tengo apuntes por todos lados. De verdad, tengo como 60 gigas de información que fui pasando, que comencé a escribir a mano. Bueno, empecé escribiendo a mano, seguí a máquina de escribir, y después la fui pasando. O sea que tengo escrito de... Lo que pasa que a veces la edad no viene sola, viene con magnesia. Bueno, no sé si... Por eso, hablando Sí. justamente de la que pasamos al Kyudokan, yo sé que Okinawa ha variado, usted también lo dijo hace un rato atrás, ha variado en el tiempo, ha cambiado, pero el karate también ha evolucionado, está diferente a nivel mundial. Ahora ya el deporte es más lo que se practica, más que el karate propiamente tradicional, o que llamemos de tradicional, que también no sé qué podemos llamarle tradicional o no, pero la modernidad... Bueno, tradicional es, ese es un error. Estamos hablando de cosas distintas. Se confunde la palabra tradicional por original. Por original. Muy O sea, bien. todo lo que sigue una línea, todo lo que sigue una línea histórica es tradición, aunque lo que llega al final sea cualquier cosa, pero es tradicional. Bueno, sí, tiene razón, César. Pero lo que quiero ver es el cambio que usted ve de la modernidad en el karate, de la tradición, y lo que ha ido variando en la modernidad del karate en estos momentos, a nivel mundial, porque no podemos hablar solo de Okinawa, sino que el karate okinawense que ha llegado ha sido posterior, pero la modernidad ha cambiado todo esto. ¿Cuál es su visión de eso? Yo creo que los maestros sabían lo que hacían. Los viejos maestros sabían lo que hacían. ¿Y a qué punto voy? Yo creo que siempre supieron que el karate de verdad iba a quedar en pocas manos. Siempre iba a estar en pocas manos. Y eso realmente sigue pasando. Los que realmente amamos esto somos muy pocos. Entonces, yo no me preocupo tanto por lo que va a ser el futuro del karate, no. Yo creo que van a estar entre las manos de aquellos que quieran seguir haciendo karate. El verdadero, o el verdadero, lo que sentimos como tal. Verdadero, acuérdese que es una cosa tan relativa como... Pero por lo menos lo más cercano, lo más cercano. Y en esos principios tienen que estar incluidas aquellas cosas que forman al karateka. ¿Y qué son? La constancia. Porque ¿qué pasa? Un deportista, y yo lo viví en carne propia, a los 30 años cuando me retiré de la competencia, dejé de entrenarme como un atleta. Dejé de entrenarme como un atleta. Simplemente que yo, como tenía una muy buena base, continué haciendo karate. Pero los que entran hoy por hoy a un dojo, en donde lo primero que hacen es venderte un bolsito con guantines rojos y azules y zapatones rojos y azules, cuando vean que no llegan a las metas que cumplen o que se les termina el tiempo, no tienen ninguna base. O sea que la base va a tener que ser empezar de cero. O se van a hacer coach o van a dejar de hacer. Entonces, no me preocupa el futuro del karate. Me preocupa que haya gente que le siga llamando karate a lo que no es karate. Si mañana la WKF o la FMK decide poner estilo FMK, yo soy salto en una pata, soy el tipo más feliz del mundo. Porque no es lo que yo hago, entonces que hagan lo que quieran. Pero mientras que ellos le siguen poniendo karate a algo que no es karate, y no voy en detrimento de los atletas, ojo, no voy en contra de los atletas porque sería patear contra el clavo.
sino que no tiene nada que ver con lo que yo, ni con lo que tú, ni con lo que otros hacen. No tiene nada que ver en forma de pensamiento, no tiene nada que ver en la preparación. O sea, a mí no me interesa saltar, a mí me interesa... Hoy tengo 61 años, ojalá que a los 80 me acuerde cómo ponerme karate y pueda seguir tirando Suki. No sé si me explico. Sí, perfectamente. El karate deportivo es esto, es karate deportivo. Lamentablemente le ponen karate, entonces el nuevo, el que no vivió nada anteriormente, lo que entiende por karate es lo que va a ver ahí, que no es un dojo, es un gimnasio que no tiene un sensei, tiene un coach. O sea, los que hacemos karate vamos a seguir hablando de dojo, vamos a seguir hablando de dojo kun, vamos a seguir entrenando makiwara, vamos a hacer oyo undo, vamos a hacer junbi undo, vamos a hablar de gamaku, vamos a hablar de tenshin, vamos a hablar de sen no sen, de go no sen, vamos a seguir hablando y manejando esa nomenclatura que si se pierde todo. Si no se habla más de Chincuchi, de Atifa, de Unchum, si ya la gente deja, entonces vamos a perder el camino de verdad. Por eso tenemos que preocuparnos, y eso sí, me gusta hablar con los maestros que yo considero que aman lo que hacen, que nunca dejen, nunca dejemos de formar, aunque sea uno o dos que continúen con eso. Porque si no va a ser todo Shiro, Aka, Ippon, y se termina todo. Ahí sí se termina todo. Ahí sí se termina todo. El futuro de karate va a estar, ya te digo, yo sería el tipo más feliz del mundo si los Juegos Olímpicos aceptaran al karate FMK, siguieran con eso, y entonces los directivos de FMK, que tienen 7.000 millones de practicantes, dijeran, bueno, nosotros ya somos una escuela, tenemos nuestro kata, nuestra forma de pelear, tenemos todo, vamos a hacer FMK. Pero en lugar de karate, que se llame otra cosa, yo qué sé, que le pongan lo que quieran. Y que nos dejen en paz a nosotros que hacemos karate, o que intentamos. ¿Sí me explico? Sí, se explicó bastante bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Este es el momento de aprovechar de preguntarle a Sensei. Puede abrir el micrófono y hacerle la pregunta directa. Sin vergüenza, por favor. Y bueno, parece que... Está todo conforme. Claro que está todo conforme. ¿Nadie tiene alguna duda? Pregunto yo, si no tienen duda, pregunto yo, y yo estoy mandado a hacer para preguntar, Sensei. Dele. Esta es más fácil. Usted habló de Ishimine Sensei. Nombró en un momento a Ishimine Sensei. No, yo hablé de Ishimine, que era un señor que me traducía. Que lo traducía usted. Claro, Ishimine es como Pedro, Pablo, José, Gerardo. Pensé que era un practicante, de Yorin. No. ¿Y está vivo ese hombre aún? No, falleció hace como 15 años. Siempre es bueno tener a alguien que hable español en Okinawa. Oh, sí, bueno, y ahí teníamos a Suyako también. No sé si la conociste. Sí, un placer haber conocido a Suyako. Yo la conocí a ella cuando todavía estaba con el esposo, con el que enseña malambo y tango y guitarra. Sí, ahí está. Exacto. Ahí en el... Él todavía tiene un lugar. Todavía está medio mal, está medio tocando un vals, sí. Sí, tiene parque. No, y aparte está medio... Sí, bueno, por lo que le escuché. Ya era medio tocarme un bal, pero bueno, ahora está peor. Sí, no, Akamine Sensei, Aragaki Sensei habla muy bien español. De Uechi, sí. Es el vicepresidente de Uechi. Sí. Estuve con él en la comida de la inauguración del Kaikan. Sí. Está bien.
Y hay gente que todavía, y hay mucha gente que se fue de Perú, por ejemplo, que está radicada también allá, que también en algunos eventos hace las traducciones y hay bastante. Hoy por hoy es más fácil. Hoy por hoy es más fácil. Y sí que es bueno tener. Y Jimine a mí me salvó la vida, ya te digo, y me hizo entender un montón de cosas que de otra manera se me hubieran pasado por arriba. Sobre todo en aquel momento donde había tantos maestros en el dojo. Ahora ya no hay. Alberto Arias. Entonces había... ¿Cómo, perdón? Perdón, siga, termine la idea nomás, que hay una persona levantando. No, que en aquel momento había, por lo menos siempre había 5 o 6 maestros en el dojo, caminando por ahí, haciendo sus cosas. Hoy ahora son todos practicantes, o sea, hoy somos los maestros somos nosotros. Entonces, ya nos va quedando poco para preguntarle a alguno. Sí. Y los que van quedando ni se acuerdan si uno le pregunta. Sensei, Alberto Arias quería hacerle una pregunta. ¿Cómo no? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que quería hacer un comentario. A ver si se me ve ahí se ve, ahí sí. Yo soy juez de la WKF y las instrucciones que se nos han dado ahora último es que ya no existe la palabra sensei entre los jueces. No sé si será un avance o no, pero ya, por ejemplo, en la mundial, la palabra sensei ya no se aplica ni para los jueces ni para los técnicos. Se radicó la palabra jueces sensei. O coach. Exacto. No hay la palabra sensei. Vamos bien entonces, vamos bien. Sí, no, ese comentario quería hacer de que a partir del año pasado ya la palabra sensei no son atletas, igual que la palabra es atletas, no es como practicante o discípulo, ahora son atletas. Ahora, yo te preguntaría algo, perdón que te corte. Sí. Yo, por ejemplo, generalmente todos los años voy a Europa por distintos motivos. Y en los dojos, ahora, en los lugares que ponen karate, como te digo, no ves a nadie haciendo karate. Ves a los que están haciendo kata frente al espejo con un coach que los están modificando para competencia, o ves a los que están haciendo su entrenamiento de kumite, ¿no? ¿A ti te parece que eso es lo que podemos dejarle a las futuras generaciones, algo que le digamos karate y que sea esa la imagen paupérrima? Pero no por lo malo, sino por lo distorsionado. Si ya los practicantes no son más practicantes y no son atletas, y si los que nacieron antes al entrenamiento ya no son más sensei, sino que son jueces o coach, estamos matando todo. Estamos destruyendo una herencia. Lo que pasa es que el karate, desde el momento en que pasó a ser comercial, llámese los Juegos Olímpicos, tuvo que sufrir muchas modificaciones para poder participar dentro de los Juegos, porque hay demasiado dinero involucrado. Entonces muchas cosas. Mirá que yo viví la guerra más dura entre Hidetaka Nichiyama y Jacques Delcourt. O sea, que yo viví la época donde la ITKF y la WUKO se peleaban a muerte para ver quién hacía... Yo fui competidor por Uruguay en el Mundial de Egipto del 88. Y ahí se hizo una prueba donde la competencia grande era de WUKO, hoy FMK, y había una pequeña competencia en el medio que era de ITKF o Showy Pon. Fue un desastre, pero porque, ¿qué pasa? No llevaron competidores de Showy Pon, eran competidores de Sanbon Shobu. No tenían idea de cómo encararlo,
y había todos representantes del COI. Esa fue la primer piña que le pegaron a la GUCO y a ITKF diciéndole, no, esto no puede ser, digo, o sea, pónganse de acuerdo y el día que se pongan de acuerdo y hagan todo lo mismo, entonces capaz que vemos. Ese es el mérito que tuvo la FMK. Desarmar GUCO, meter a toda la gente posible adentro y crear una cosa que fuera totalmente distinta. Y es a tal extremo es tan distinto que cada vez se va a ir pareciendo más a lo que vemos de Taekwondo. Lamentable. Cada vez se va a parecer más. Y a mí me parece maravilloso, te voy a aclarar, y creo que lo dije y lo voy a repetir, me parece bárbaro que sea así. Admiro al nivel atlético que llegan, pero no se llamen más karate. Ese es el tema, que mientras que se sigan llamando karate van a generar confusión. Y entonces ahí es donde yo veo que se pierde el oriente de todo esto. Sí. Yo creo que las personas que estamos en un camino de aprendizaje no podemos perder ese norte, porque yo, por ejemplo, tengo colegas de otros países que conversamos y hay algunos que también hacen karate tradicional y son sensei. Y también, o sea, nos tenemos que someter porque estamos participando dentro de la WKF, pero no perdemos nuestro norte, yo creo. O sea, por ejemplo, yo en el caso mío personal tengo uno o dos personas que quieren competir en el WKF, los demás ninguno. Todos los demás están atendidos a lo que es el karate tradicional y no les interesa competir por una medalla o no les interesa aprender. ¿Sabes lo que es defender? Que es la principal. Y bueno, me parece que ese es el camino. Me parece que ese es el camino. Lo que pasa es que para los entrenadores, yo también lo viví, porque yo fui competidor hasta el año 90, pero del 90 al 96 fui el coach de la selección uruguaya de karate. Y era realmente complicado. Yo entrenaba los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana durante 6 años, durante más de 6 años entrené los 7 días de la semana, porque hacía 3 días de entrenamiento, la parte de kumite, no la parte de kata, de competencia, y hacía el resto de karate tradicional. Y es complicado porque si vos no vivís de karate, y yo no vivía de karate, vivía de mi trabajo, y también tenía una familia, llega un momento donde o tenés familia, o tenés dojo, o tenés gimnasio, o andate o pegate un tiro. Entonces es complicado separar las aguas, hasta que un día dije, en lo personal, no va más para mí, los que quieran competir que vayan a otro lado, yo no, ya está, y solamente me dediqué a esto. Es una decisión que hay que tomar a veces, en la medida de que uno sepa realmente en dónde está parado, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos. Queremos que nos vean, que nos visualicen, y si queremos que nos vean y nos visualicen, ¿de qué manera? Si nos quieren ver como maestro de karate, nos quieren ver como deportista o como coach. De las dos maneras no nos pueden ver. Evidentemente que superponemos posiciones y terminamos confundidos nosotros mismos, y justamente cuando somos guías de grupos, somos los que no tenemos que estar confundidos. Tenemos que tener las cosas claritas para poder transmitirlas. Es una opinión, ojo, es una opinión nada más. Sensei Fernando, quería hacerle alguna pregunta. Claro, cómo no. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Sí. Hola, bueno, primero agradecerle su exposición, ha sido muy interesante y de un gran aporte. Mire, yo estaba escuchando atentamente cuando usted habló de los katas respecto a que un kata un estilo, y sí, me parece novedoso en realidad, no lo había escuchado nunca. Sin embargo, el Sensei Miyagi reconocía como katas fundamentales Tencho, Sanchi, Naifanchi. ¿Usted tiene algún antecedente si dentro de lo que enseñaba Sensei Miyagi, Naifanchi lo transmitía? No lo transmitió nunca.
No. Tenjo es una creación de Miyagi Choyun Sensei. Tenjo. Sí, sí. Sanchin obviamente que es el corazón, el corazón del Goju, y también es el corazón del Wei Chiryu. Claro. En el caso de Naihanchi, hay mucha controversia con el tema de Naihanchi, hay mucha controversia. Sí, y eso doy buena fe que él practicó Naihanchi. No podría decir si él practicó aquel Naihanchi primero, que era uno solo. No puedo decir si el Naihanchi que practicó él era el Naihanchi Shodan, Nidan o... Pero sí puedo decir que... es más, él no elimina el Naihanchi de su programa, porque realmente creo que el que elimina el Naihanchi del programa es Higayona Sensei. Higayona Sensei es el primero que visualiza el Naihanchi. Y él es el que se lo enseña a Miyagi Choyun. Pero creo que es él mismo el que lo elimina. La razón no la sé. La razón no la sé. Porque fíjate que Naihanchi se convirtió en el corazón del Shorin. Claro. Exacto. ¿Ah? Es decir, es más, hoy no lo enseñamos así, pero cuando yo empecé a hacer Shorin, el primer kata que aprendíamos no era el Pinan, mucho menos el Fukyugata. O sea, Fukyugata es de los últimos 10 o 12 o 15 años. No es que no existieran, simplemente que eran kata que no se utilizaban. Pero los Pinan, por ejemplo, venían después del Naihanchi. ¿Ah? O sea que hasta qué punto es importante, ¿no? Hoy los enseñamos después de los Pinan. Básicamente, alguna escuela todavía lo sigue poniendo. Yo no sé si Shidokan todavía lo sigue haciendo, pero puede ser que alguna escuela más lo siga poniendo como primer kata. Perfecto. Agradecido por la respuesta. No, por favor, al contrario. Gracias por hacerla. Nicolás Santamaría también quería hacerle una consulta. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En un principio, muchas gracias por esta charla, por esta oportunidad. Quiero hacer primero una introducción. Leyendo el Bubishi, se habla de que antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón, para haber anexionado a Okinawa, intenta como unificar el karate y llevarlo hacia algo más como estructurado. Lo que quiero preguntar, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial no se llega a eso, se empieza a bifurcar bastante el karate en sí. Desde un principio no había Goju o Sorin, todos aprendían todos los katas. Pero bueno, mi consulta principal es, usted vio lo que es la metodología de enseñanza de Okinawa, y quería saber qué piensa sobre la occidentalización de esa enseñanza. Porque ya pasó mucho de Okinawa y ahora como que hay mucha base occidental en esa enseñanza. Sí, y ese es un tema también, porque yo lo que veo hoy en Okinawa también es mucha estandarización, algo que no era así antes, ¿no? Pero eso también parte por aquello que dije, que a partir del año 97, de 1997, al concurrir tanto occidental, tuvieron que amalgamar su entrenamiento para que fuera mucho más accesible a nuestras mentalidades. Y yo creo que ahí le erraron. Nosotros tenemos que advenirnos a esa mentalidad que es su cultura para entender el principio del karate. Y no al revés. Yo creo que en el karate hoy existe mucha hipocresía. Primer cosa. Y aunque parezca dura la palabra, es una palabra real. Y porque una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es lo que yo hago. Entonces, vos me estás vendiendo algo que realmente no estás convencido y sabes que no es así, pero me lo estás vendiendo porque yo vivo de karate. Entonces, eso está mal. Eso está mal. Eso antes no pasaba en Okinawa. En Okinawa o te gustaba o no te gustaba. Punto.
No pretendían retener a un alumno. El alumno primero tenía que ganarse un lugar para poder estar dentro de la clase, primer cosa. Hoy te ven pasar por ahí y te meten para adentro. Entonces, ¿cambió la mentalidad en ese aspecto? Sí. Pero a mí siempre me queda aquella duda de si todavía en algunos dojos no se hace una cosa for export y otra cosa a puerta cerrada. No sé si me comprendes. Sí, sí. Creo que, bueno, también si uno quiere vivir del karate, muchos se tornan muy superficiales como para a lo taekwondo, a lo deportivo, como para poder subsistir. Y lo que es algo más arte marcial, creo que es algo mucho más complejo de sostener una cantidad de alumnos que o sea, sí o sí tenés que trabajar y tener un segundo trabajo. Pero, hay cosas que está bien, y a mí me parece que también es así como tú lo dices, esa es la realidad. La comercialización trajo aparejado la pérdida de calidad, la cantidad por la calidad. De cualquier manera, esto es una cosa que ya lo habían avisado. Incluso Miyagi Choyun Sensei lo dice. O sea, no pretendas vivir de karate, no vivas del karate. Porque entonces tu alma se pondrá dura, tu corazón se pondrá duro. Vivirás a expensas de lo que otros quieran y no de lo que tú quieras enseñar. Hoy pasa mucho de eso, ¿verdad? Hoy pasa mucho de eso. Lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó después también es un tema de mentalidades. En 1936 y 1937 se hacen dos reuniones muy importantes en Okinawa. En una es la definición de la palabra karate, entre otras cosas, cambiar de mano china a mano vacía. El concepto de mano vacía en karate no debe existir porque el karate, el 2D, usaba armas también. O sea, a ver, las armas son extensiones de nuestro cuerpo, son parte de nuestra lucha, de nuestra guerra, de nuestra pelea. Entonces el concepto de mano vacía es un concepto demasiado vinculado a una filosofía que no tiene nada que ver con el karate de Okinawa. No tiene nada que ver con el karate de Okinawa. Pero bueno, en 1930, si no recuerdo mal, en 1937, en esa segunda reunión que organiza el diario Okinawa Shinpo, que no se debe confundir con la de 1936, en esa de 1937, uno de los planteamientos de Miyagi Choyun Sensei es: ¿por qué no hacemos un único karate? Yo creo que el único que quedó en la sala fue él. De todos los demás que estaban ahí, no quedó nadie. A ver, ya en 1937, ya cada uno barría para su propio granero. Y es una realidad. Cada uno siguió y piensa y pensaba y seguirá pensando y seguiremos pensando, por aquello de la hipocresía, decimos una cosa pero pensamos otra, de que lo que hacemos es lo mejor. Y si yo lo que hago es lo mejor, entonces ¿para qué quiero juntarme con otra cosa? Entonces, tenemos ese problema, tenemos un problema de que somos seres humanos. Tenemos el problema de que idealizamos y ponemos dioses a determinadas personas que son seres humanos. Tenemos que aprender de lo que nos aportan positivamente y desechar lo que no nos aporta. En la posguerra vieron una realidad totalmente diferente. En primer lugar, que se habían quedado sin alumnos y casi sin maestros. O sea, la Segunda Guerra Mundial dejó Okinawa como una tierra plana. No quedó nada. La poca documentación que había, mucha de ella se quemó, se perdió. La otra hubo que reconstruirla. Los maestros que quedaron se vieron en la obligación de también reconstruir su arte. Tuvieron que reconstruirlo. Anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, entre 1922 y 1929, y 1930, perdón, todos los maestros se reunían, ya sea en la casa de Miyagi Choyun, ya sea en la casa de Mabuni Kenwa, y entrenaban y compartían información.
Por eso es que hoy se ve que un estilo hace el kata de otro y nadie se pregunta cómo llegó ese kata a esta línea. Y esos kata llegaron a esta línea por aquellas reuniones, aquellas asociaciones que pretendían recuperar la historia del karate y a su vez amalgamar las técnicas y sumar un entendimiento mejor. Muchos maestros sí eran cultos, pero otros eran totalmente ignorantes, no sabían ni leer ni escribir. Igaona Kanryo era analfabeto. ¿Ah? Y fue, ¿quién puede discutir el aporte de Kanryo Igaona, ¿no? Sin embargo, era analfabeto. Y otros como Itosu o como Yara, Yara Miwa, que conocido como Chatan Yara, era un erudito, o sea, sabía absolutamente de todo. Entonces, había que amalgamar la ignorancia con la cultura y a veces no era tan fácil. Después de la Segunda Guerra Mundial, como que todo se emparejó. Había que arrancar de cero. ¿Ah? Y ahí viene otra parte de la historia que se me va a hacer muy larga. Otro momento. Bueno, les doy las gracias a todos, les doy las gracias, Sensei. Por favor. Estas instancias son las que nos hacen crecer, las que nos hacen poder aprender un poco uno del otro y de conocer de estos grandes profesores como Sensei Pablo, como Sensei Gerardo, a quienes estimo mucho. Y creo que de todos los días aprendemos de algo nuevo y de alguien más. Marcelo, este es un camino de ida y de vuelta, siempre. Siempre. Hay un viejo dicho que dice, cuando uno enseña, dos aprenden. Así es. Siempre es así. Así que, bueno, les doy las gracias a todos. Gracias, Sensei, por compartir una experiencia con nosotros. Gracias a todos los que pudieron conectarse hoy día. Sé que hubieron un par de problemas técnicos, pero esas dificultades son parte de la vida, hay que seguir superándolas. Y espero que nos veamos todos en un próximo encuentro, un segundo ciclo de charla. ¿Cómo no? Le doy las gracias a todos y espero que estén muy bien. Gambate Kudasai para todos. Gambate Kudasai, gracias. Y si toman algo, Cari. Cari. Muchas gracias. Gracias, muy amable todos. Gracias, Sensei. Domo arigato. Un abrazo. Gerardo Sensei. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos desde México. Muchas gracias, un abrazo a los amigos mexicanos. Gracias, con gusto saludarles. Bueno, me voy yendo. Marcelo. Nos vemos, Sensei. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todos. Adiós, gracias por la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos desde Uruguay. Gracias, Sensei. Gracias por todo y un abrazo y desde la Patagonia. Oh. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si grabaste el video, que la tuve buena tremendo porque está súper bien. Gracias. Y aprovechando que bueno verte, los años que no nos vemos. No te escuché mucho, perdón. Bueno, que estuvo súper bueno. Vi que estuviste grabando, está súper nutritivo el video. Sería bueno que lo compartieras después para darle una repasadita porque estuvo muy nutritivo, muy entretenido. Y aprovechar de saludarte, que no nos vamos a quedar todos años nosotros. Sí, bastante. Así que, bueno, tú tienes mi correo ya. Así que aprovecha de mandarme un correo y conversemos y también podemos intercambiar algunas cosas, te mando el material.
Ya, pues genial. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy rico. Gracias. La idea es seguir haciendo este tipo de iniciativas y que estemos con más profesores. Gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, que estés muy bien. Y vos, entraste puro